Shalom, shalom, Abeín, que el Eterno les dé un magnífico día. Estamos en Crónicas de los Apóstoles, Perec 7, verso 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él respondió: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual seráis esclavos, y después de que estas cosas hayan ocurrido, saldrán y me servirán en este lugar. Y le dijo la alianza de la circuncisión, les dio la alianza de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, quien lo puso a gobernar sobre Egipto y toda su casa. Vino entonces hambre en todo Egipto y Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Mas al saber Jacob que había alimentos en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José fue introducido al faraón, la familia de José. José entonces hizo venir a su padre Jacob y toda su familia, en número de 75 almas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro de Abraham por precio de plata que compró de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le había dicho a Abraham, Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había dicho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a los infantes de pecho, para que no sobrevivieran. Fue para entonces que nació Moshe y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas cuando fue colocado a la intemperie, la hija de Faraón le recogió y lo adoptó como a hijo suyo, y fue educado Moshe en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver al uno que era maltratado injustamente, lo defendió, hiriendo de muerte al egipcio, y vengó al abusado. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendieron. Y al día siguiente se presentó a unos que venían y intentaban ponerlos en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que golpeaba más a su prójimo
le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ante esta palabra Moshe huyó y se hizo extranjero en la tierra de Midian, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un Malak se le acercó en el desierto del monte Sinai, en la llama de fuego en la zarza. Y entonces Moshe, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz de Adonai: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y de Moshe, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo Adonai: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que está es tierra sagrada. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he aquí su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven para enviarte a Egipto a este Moshe, a quien rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A esto lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Bueno, aquí encontramos una semblanza y semejanza de lo que ocurriría precisamente con nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, abriendo el preámbulo precisamente en esta gran discusión que se hacía delante del pueblo, y que consecuentemente esto traería como resultado que se le diera a conocer que verdaderamente de quien se habla en la Escritura, de que se habló con las promesas, con los pactos, uniendo palabra a palabra y pensamiento a pensamiento, precisamente este hombre tan extraordinario que sería enjuiciado. Entonces nosotros encontramos una situación muy extraordinaria de que se va uniendo esta exposición de parte de Esteban precisamente al hecho de que habría de hacer entender y de explicar precisamente que todas las cosas, desde las promesas dadas y todo lo que se había dado y había sufrido y había padecido y se había llevado a cabo en el pueblo de Israel, no era otra cosa más que la preparación para poder manifestar el Eterno a nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Entonces, esto es algo muy interesante, porque muchas veces, incluso cuando nosotros estábamos en otro campamento, entendíamos algunas cosas, pero había muchas lagunas en medio de las cuales no había una concertación, no había una idea bien definida, sino había como cortes por precisamente las lagunas de no entender en su contexto adecuado las escrituras hebreas. Hoy, por la gracia del Eterno, podemos decir que entendemos la promesa desde que se dio hasta el desarrollo mismo que sufrió, hasta la manifestación misma de nuestro Santo Maestro Yeshua. Y ciertamente a través de los diferentes personajes, los diferentes hombres que se manifestaron, en el caso muy específico, Joseph, que es tiene una tipología extraordinaria de nuestro Santo Maestro, y no digamos Moshe Rabbeinu, el primer redentor, abriendo la brecha para el cumplimiento de su promesa, incluso que el mismo Moshe fue rechazado por el pueblo al decirles: bueno, ¿quién te puso a ti como juez, o quién te llamó a ti? Esa es la misma situación que incluso nuestro Santo Maestro padeció. Él fue confrontado, él no fue aceptado por los líderes, él no fue aceptado por la gente. Sin embargo, no en lo general, porque pues sabemos que el pueblo corría tras de él, pero sí hubo, y especialmente los líderes, los que tenían la responsabilidad de reconocer y conocer que era el tiempo de la visitación, no lo hicieron. Y por esta razón miramos y vemos el desarrollo
del advenimiento de nuestro Santo Maestro a través de los siglos y a través de las líneas genealógicas que al final del día habrían de dar al traste con el advenimiento de Yeshua Mashiach. Y esa es la demostración que está haciendo, que está tratando de demostrar, de expresar, de iluminar Esteban con este mensaje que está dando en estos momentos, o que dio en estos momentos en aquel tiempo. Y desde luego que ese es nos muestra el conocimiento extraordinario que tenía Esteban de las Escrituras. Él entendía, él podía ver a Yeshua, o en este caso al Mashiach, desarrollándose, viniendo, que las promesas, que todo lo que aconteció y pasó a nuestro pueblo no era más que situaciones que tenían que darse para que causaran el advenimiento del Mesías de Israel, promesa dada por el Eterno. Y precisamente a eso esa es la tarea que toma Esteban, y en una manera, con una esplendidez, con una destreza extraordinaria de conocimiento de la Torá, expresa y va llevando de paso a paso, de lugar en lugar, de persona en persona, desarrollando y haciendo mirar y ver el grandioso plan del Eterno, Mashiach, que el Eterno había desarrollado y dado, y demostrando al final de que realmente el que tenía el derecho legal de ser el Mesías de Israel era Yeshua. No era un invento chino, no era que, como había acontecido y sabemos que había habido personajes incluso antes de nuestro Santo Maestro que se habían proclamado Mesías de Israel, y uno de ellos fue Menahem, que a pocos días precisamente se había levantado y había dicho que era el Mesías de Israel, y provocando precisamente que la muerte de muchos en el pueblo de Israel por levantarlos en contra de los romanos, y este levantamiento fue sofocado por ellos y terminó muertos sus seguidores y el mismo Menahem. Y entonces ya había hasta cierto punto cierto dolor, cierta incomodidad, y cada vez de que se levantaba ya alguien que decía que era el Mesías, ya el pueblo como que tenía cierto prejuicio, como que ya no, nos va a llevar. Y aunado a los intereses políticos que se daban, a los intereses económicos que se daban entre los líderes alrededor de Roma, pues no querían tener dificultades con Roma, porque se les iba a acabar la leche de la chata, porque ya no iban a tener el hueso, porque ya no van a tener la posición, y a ellos les interesaba, como diera lugar, mantener su lugar. Y un rey, Mesías, en esos momentos no les convenía de ninguna manera, viendo el aspecto político y económico de los líderes, no les convenía. Por eso es que no aceptaron a Yeshua. Por eso es que no aceptaron las señales, los prodigios, las manifestaciones de poder. Aun cuando los vieron, muchos de ellos no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque les pudo más la cuestión material, económica, la posición de poder que ellos tenían. Esto es una enfermedad, y lo podemos ver a través de los siglos en todas las naciones. Gente que ha asesinado hasta su propia familia para mantenerse en el poder, gente que ha devastado a familias por mantenerse en el poder, gente que ha asesinado, matado, vejado, encarcelado a gente, a pueblos, ha barrido por causa del poder y del dominio. Esto es una enfermedad tremenda. Cito una frase que pronuncia nuestro presidente acá de México, y dice, es que
El poder atonta, pero vuelve loco a las gentes, porque los corrompe. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación terrible, y eso es lo que pasaba ahí, incluso en esos momentos con Esteban. Veremos más adelante qué le ocurre, pero desde luego que ahí en ese momento, exponiéndoles de una manera magistral y haciéndoles ver de que habían rechazado al Mesías de Israel, aún así continuaron en esa misma tonalidad, en esa misma forma, rechazando al Mesías. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Hay quien acepta esa revelación y hay quien no. Y tristemente te voy a decir que los que no es porque tienen cierto interés. Porque hay intereses en su vida. Y normalmente esos intereses son de este mundo. No, pues ya no voy a vivir como yo quiero, ya no voy a hacer lo que yo quiero. No, pues yo voy a tener que dejar esto y aquello. Hablando de la gente en general, hablando de la situación de aquellos que pues viven su vida como quieren. Y te voy a decir que ya llegando a los pactos y a las promesas, haciendo de la tevilá, vienen luchas tremendas porque tú tienes que cambiar tu manera de vivir. Gente que ha tenido problemas con el alcohol tiene que dejar el alcohol. Gente que ha tenido problemas con la inmoralidad sexual va a tener que dejar esa manera de vivir. Gente que se ha corrompido y que roba y que se ha acostumbrado a robar porque que no tranza no avanza. Entonces, gente que tiene graves problemas de odio y resentimiento en su corazón y que a todo mundo el que se le pone enfrente lo odian, lo desprecian, le busca la vida, causa graves problemas y cuando lleguen a hacer su conversión, híjole, ahí realmente encuentran el conflicto más grave, porque esas cosas que son graves en su vida las van a tener que confrontar a la luz de la Torah, y a muchos no les gusta, o en ocasiones algunos hacen algunos cambios, pero después, como dice Proverbios, el perro vuelve al vómito. Qué triste es eso. Qué triste es eso, que después de haber conocido la Emet, como dice Rab Shaul, después se vuelven nuevamente a la mentira, al engaño, y se van a la oscuridad, es decir, a las tinieblas, a el lugar donde no está el Eterno. Eso es triste, y eso es precisamente de lo que está hablando Esteban, que el pueblo tenía que reconocer la verdad del Hashem, porque lo único que nos puede hacer libres verdaderamente es esa verdad que el Eterno ha implantado a través de las Escrituras y que se hace manifiesto en Yeshua. Por eso dice, incluso lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad que solamente cuando se acepta y cuando se vive te hace libre. No es solamente conocerla, sino vivirla. Y se hace aquí el punto climático para todos, porque todos hemos vivido una mentira y hoy el Eterno quiere que vivamos en la mente. Una cosa es saber la verdad y otra es que vivamos verdaderamente, es decir, que vivamos esa verdad. Esa es la realidad, mis amados, y esa es una lucha interna de todos, y en la medida que, como muchas veces decimos, más vale flojitos y cooperando, porque el Eterno inició la obra, pero no nos va a obligar, y eso va a determinar que si tú realmente puedas terminar tu proceso en esta vida para alcanzar la redención prometida. Y esto es algo que fue importante, no solamente, y es importante para nosotros, pero también para nuestro pueblo. El mismo Yeshua HaMashiach dijo, no porque son hijos de Abraham, son israelitas, porque Dios puede levantar de estas piedras a israelitas.
¿Qué está diciendo? ¿Qué estaba diciendo nuestro Santo Maestro? Que no por ser del linaje de Abraham eran hijos de Abraham, porque los verdaderos hijos de Abraham vivían esa verdad que vivió Abraham. Esa es la realidad. Y por eso es que cuando nosotros dejamos los ídolos, la idolatría, el paganismo, nosotros venimos a ser llamados Ben Abraham. Fulano de tal, Ben Abraham. ¿Por qué? Porque tratamos de imitar, de vivir la verdad que vivió Abraham, y por eso al nosotros tomar el mismo camino que tomó él, de despreciar la idolatría, el paganismo, y estar dispuesto a vivir de la manera adecuada, entonces eso se tradujo en una promesa extraordinaria para él y para toda para toda una nación. Y por eso el pueblo de Israel hoy está siendo retado. Sabemos que hay judíos que no son incluso practicantes y que han puesto al judaísmo a un lado, pero sabemos que hay muchos judíos piadosos que guardan celosamente los mandamientos del Eterno. Y ahora los gentiles que están llegando de las naciones a ser injertados deben buscar con todo su corazón hacer esos cambios sustanciales, y también como Abraham es parte de la nación de Israel, así también Abraham es el padre de las naciones, porque al imitar su fe nosotros venimos a ser parte del pueblo de Israel, y desde luego creyendo que Yeshua es el Mesías de Israel, en esa verdad nos hace participantes de un mismo pueblo, de una misma familia, de un mismo proyecto que el Eterno ha puesto, y eso nos va a causar que seamos depurados, que seamos cambiados, transformados, y eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil, pero se hace fácil cuando nosotros estamos dispuestos a depositar nuestra fe en el Eterno, creyéndole y obedeciéndole. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.